Y entramos en la sala. Mi nombre es Sebastián Blanco, su host, y a mi lado tengo a la cineasta que siempre me acompaña en mis viajes familiares, pero nunca recordamos que estuvo allí. Catarina Omaña. En el episodio de hoy vamos a intentar un nuevo formato, un formato que hemos decidido llamar En Cine o en la Sala. Es simple, vamos a cine y les decimos si vale la pena que vayan también o pueden esperar a verla en su casa. Hoy le tocó el turno a la nueva adaptación de Stephen King, Camina o Muere, que al menos en Colombia estrena mañana. Como siempre, los oyentes tendrán entradas gratis a cine si están atentos al episodio, todo esto y mucho más en la sala. Yo creo que es importante decir que no nos hemos puesto de acuerdo en absolutamente nada. No. Vimos la película y nos hemos guardado nuestra opinión por aparte, precisamente para decirla acá. Sí. Creo que también las personas tienen que saber que tú puedes decir algo, yo digo una cosa completamente distinta, es una opinión personal y no es como del podcast como tal. Sí. Entonces ustedes en algún punto, si nos siguen escuchando, yo creo que van a entender con cuál de los dos gustos de pronto resuenan más y van a saber a quién creerle, entre comillas. Sí, exacto. Dependiendo de lo que a ustedes les guste como tal en cine. Con lo que yo me estoy guiando es si la ven en cine, la experiencia se magnifica al Ok. verla en cine a que la vean en la casa. O sea, tiene que ver con que sea buena o no. O sea, ese es el primer criterio, si Ok. es buena o no. Y el segundo criterio para mí es que si verla en cine es como la diferencia de verla en la casa. Digamos, Ok. como para mí la película de Fórmula 1, haberla visto en IMAX fue una experiencia totalmente distinta a cuando yo ya la vaya a ver en mi casa. Ok, Por el totalmente. sonido, por todo. Creo que tenemos unos criterios muy parecidos, la verdad, yo venía con lo mismo. Pero entonces, antes de empezar a hablar de la película como tal, digamos de qué se trata. En un futuro distópico, donde una guerra ha dejado a Estados Unidos herido de alguna manera social y económicamente, se inventaron un eventillo para inspirar a la nación nuevamente. Cada uno de los 50 estados elige a un joven para que lo represente y lo envía a una caminata. Una caminata como por los caminos de Estados Unidos. La cosa es que esta caminata va a ser la última para 49 de ellos. Todos deben caminar hasta que solo quede uno. No hay un tiempo límite ni una meta que alcanzar. Tiene que caminar indefinidamente. Los que no logren mantener el ritmo, pues digamos que es una película muy cruda. Bueno, pero antes de meternos como tal a ver cada una de nuestras opiniones, recuerden que acá solo estamos si ustedes están con nosotros en la sala. Entonces denle follow, prendan esa campanita, suscríbanse donde sea que estén escuchando este podcast o si lo están viendo en YouTube, porque realmente necesitamos que sepan y vengan con nosotros cada vez que tengamos un nuevo episodio. ¿Dónde más van a encontrar un contenido así donde se grabe directamente en el cine y que los lleve gratis? De ningún lado. Bueno, ahora sí, ya entrando más como a la película, hay muchas adaptaciones de Stephen King, pues es el autor más interpretado en el cine. Y esta, Camino a Muerte, para mí entra en mi top 10 de interpretaciones de este autor. Lo que más me gustó de esta película fue el ensamble de estos actores, que no lo reconocí mucho, solo a uno, que es el de Karate Kid, el nuevo Karate Kid. Ah, sí, es verdad. Sí, es Ben Wang. Después, como que me metí a ver qué habían hecho los otros actores, porque quedé impactada con las actuaciones de todos estos jóvenes, porque pues en la historia se supone que tienen 16 años, obviamente son mayores. El principal es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que se llama Cooper Hoffman. Ok. Me parece muy chévere porque el director de esta película es el mismo director de las películas de Hunger Games, de los Juegos de Hambre, que se llama Francis Lawrence. Entonces él como que dirigió al papá y ahora dirigió al hijo. Ok. Porque Philip Seymour Hoffman sale en las películas de Hunger Games. Este director es perfecto para esta película porque tiene esa misma premisa, como que solo va a quedar uno, entonces es muy loco porque uno se va encariñando con este grupo de amigos, pero sabes que al final de cuentas solo va a quedar uno. Entonces todo el tiempo mientras que uno ve la película es como esa tensión de como en qué momento se va a morir este personaje o en cuál va a quedar, como que uno va viendo cuáles son los que empiezan a deteriorarse a la medida de esta caminata. Entonces con que cada vez que yo veía como no, ya le va a tocar el turno a este, como que de verdad dolía un montón, o sea, con que yo esta película la sufrí totalmente, o sea, como que fue una experiencia muy inmersiva en donde en el cine como que la gente era, como que se oía el y Cada vez que aparecía abajo los kilómetros que habían caminado, sí, siempre sí, eso es lo que siempre total, sonaba. sí, pues como por allá como 200 kilómetros. Yo sé. Las risas porque tiene su parte de comedia, pero sí es una película súper oscura, súper cruda. Las muertes las mostraron de una manera súper gráfica que pues que no me esperaba eso. Y cuando la primera persona muere, quedé como ok, wow, esta Estamos película va a en estar. algo. Sí, o de sea, acuerdo. fue una película que me quedó totalmente grabada después de verla. En las películas de Stephen King uno siempre ve como estas relaciones entre hombres, como estas amistades, y esta película la muestra totalmente. O sea, siento que esta película al final de cuentas es una película que habla como el espíritu humano, de cómo uno necesita como una comunidad para salir adelante, como que todo el esfuerzo, como esa voluntad que uno tiene para seguir y para seguir y para seguir, y cómo uno necesita el apoyo de otras personas para hacerlo. Entonces eso me parece
que más allá de lo cruda que sea, lo dura que sea, como que tiene un mensaje muy inspirador, muy bonito, como ver cómo estas personas que se esforzaban, o sea, ya casi ni podían ni caminar y seguían caminando, y era gracias también como a esa amistad, ese grupo de amigos Se había forjado. exacto, en términos de cinematografía, la música, el diálogo, o sea, como que todos esos era como top, o sea, muy, muy bien hecho en todos esos sentidos. Recomiendo muchísimo a las personas que les gusta verse como las cosas detrás de cámara, que vean cómo grabaron esta película. La grabaron en orden cronológico, que eso también hace que las actuaciones, porque como cada vez van, o sea, al principio 10 kilómetros, pues están frescos, y ya después cuando está a 300, 400, o sea, como que se va viendo ese deterioro, y que lo hayan grabado así, pues ayuda mucho a que esas actuaciones se vean así tan reales y tan crudas. Porque los actores caminaron. Los actores caminantes, que es impresionante ver cómo en las grúas, el que iba manejando la grúa era igual importante al que estaba manejando la cámara, porque tenía que ir a cierta velocidad, no podía ir más rápido, no podía ir más lento, tenía que mirar la velocidad en la que iban, y no solo eran caminando los actores, sino que tú ves caminando a los extras, a los de maquillaje, a los de vestido, a los camarógrafos, al director, o sea, mejor dicho, todo el mundo. O sea, se ve que fue una experiencia muy fuerte para todo este equipo de cast and crew que trabajó en esta película. Esto me parece súper chévere porque el hecho de que todos estén caminando Ajá. hace que de alguna manera le dé más profundidad a la película. Todo ese esfuerzo detrás de cámara se ve en pantalla. Bueno, con todo esto que acabo de decir, o sea, creo que es muy obvio que voy a decir que cine, porque de verdad que fue una experiencia donde pararme de la silla me costó trabajo, que decía que no se me vaya a volar el pie. Me sentía cansada y quedé con esa sensación. Llegaste a tu casa mamada. No, o sea, Sí. de verdad como que sentí el cansancio, o sea, como que sufrí la película, pero de la mejor manera. Siento que todos los que estamos ahí estábamos como en esa experiencia de lo que estaban sufriendo estos personajes, y me gustó haberlo vivido como en compañía, por decirlo así, viendo esto en pantalla. Entonces yo sí recomiendo ir al cine a verla. Bueno, pues yo creo que ya llegó el momento de que revelemos entonces el bono de esta semana. Recuerden que este bono es solo válido desde hoy hasta el día antes que salga el próximo episodio, de miércoles a martes. Entonces, lo único que tienen que hacer es, ahorita en pantalla está saliendo, los que solamente estén escuchando, recuerden de ir a YouTube para anotarlo. Ahorita está en pantalla, anoten eso, llévenlo a cualquier Cinépolis en Colombia y van a tener un 2x1 en cualquier función normal. Ya saben, es lo único que tienen que hacer para ir a cine gratis. Bueno, voy yo. Yo dividí mi análisis en dos. Digamos que lo que tiene la película como tal, que la verdad me gustaría resaltarlo, y las cosas que definitivamente siento que le hizo falta. Empecemos por lo chévere. El marketing de esta película me pareció súper interesante. Sí. Nosotros fuimos a la premiere en Bogotá, tenían una caminadora. Ajá. Y te iban haciendo preguntas vestidos como militares. Sí. A mí me gusta cuando hacen una premiere que hagan ese tipo de cosas inmersivas, como que Ajá. les suma mucho la experiencia Sí. de ir. Aunque la de Until Dawn todavía sigo traumada con eso. En esa trajeron a un actor a que hiciera de un Wendigo. Estaba maquillado y todo, y Catalina no podía ni verlo. Ay, no, qué miedo. Bueno, entonces eso fue el marketing en Colombia, pero lo que he visto que han hecho en Estados Unidos, que me pareció también genial, adaptaron una sala de caminadoras como si fuera una sala de Sí. cine, la pusieron al ritmo en los que los personajes tenían que caminar, y las personas que ya no podían más, Se pues los tenía que iban salir sacando. del cine. Entonces quedaban Sí. solamente las personas que realmente podían caminar y ver la película, que igual me parece que es un reto súper fácil. O sea, las personas que no pudieron, muchas flojas. Sí, güey. bueno, sí. Pero me pareció bacano porque entonces uno ve las filmaciones y la gente caminando Ay, como, sí. junto con los personajes. Eso me Sí, pareció sí. como top. Ahora, tú estabas hablando de Francis Lawrence. Realmente los sonidos, el montaje, la fotografía, las locaciones, definitivamente te meten dentro de un mundo y te hacen creer que algo que definitivamente no es real, como este jueguito de la caminata que se inventaron, ese evento, uno realmente diga, uy, en un mundo que fuera así, así se vería. Realmente le creí. Claro, sí. Además que lo que me gustó mucho es que el ritmo en ese tipo de películas como que a uno le cuesta llegar ahí. Por ejemplo, en Hunger Games uno tiene que tener todo el contexto de lo que está pasando y un contexto grande para poder llegar al momento en el que van al juego. Acá no. Acá No, los acá primeros fue un contexto de creo que unos 15 minutos para poder empezar a caminar. No, y de una. Fue de una. De una. Eso me gustó. Sí, Eso me pareció sí, muy sí. bacano. Porque además era una película que era considerada como inadaptable al cine. Precisamente porque obvio. está, de alguna manera, la historia la llevan las conversaciones de los personajes y los kilómetros que van caminando, más que la acción, los cambios de toma. No, claro. Eso hace que finalmente el trabajo que se hizo, y el director acá realmente me gustó lo que hizo, No, para que sí. uno se sienta todo el tiempo conectado con lo que está pasando. Tú estabas hablando del cast, siendo que nadie
realmente en el cast, por lo menos de los caminadores, es realmente conocido. Y eso me parece a mí que es muy importante, porque de alguna manera uno no está pensando en, pues obviamente a Obvio, tal no a lo este van a no lo van a matar, matar, sí, sino sí, que sí. uno sentía el peligro de todos ahí. Claro. Y eso también me pareció chévere, como más real en cuanto a la experiencia, porque como son jóvenes del común y corriente de Estados Unidos, como que uno le creía eso. Y ahí también me faltó que el que hace de Peter McVeigh, David Johnson, el man es británico. Entonces también quedé súper sorprendida con el acento que pone en inglés. O sea, yo juré que el man era gringo. Eso pasa mucho, ¿no? Sí, o sea, Eso el man lo incluso hizo demasiado eso bien. incluso me sale mucho en TikTok, que son como los manes actuando como americanos, entonces es como el hillbilly ahí Sí. sentado hablando súper sureño. Ajá. Y luego en el junket, es como, ¿y cómo te pareció hacer este personaje? Well, I was... Sí, todo posh. Y uno como, ¿what? A mí me pasó lo mismo. Yo cuando lo vi hablar, yo, ¿what? ¿Qué? Además que el man me encantó, papacito. Bueno, paso a lo que realmente no me mató de la película. Yo, por el contrario, no siento que el nivel de actuación llegara al que estás describiendo, ¿sabes? Sobre todo por lo que dijiste de lo cronológico. Siento que al principio se nota mucho que todavía no han de alguna manera descifrado su propio personaje hasta el punto en el que lo tienen al final. Eso al principio me pareció súper patente cuando llega. De repente le habla al man que está caminando con él, que además son oponentes, ¿me entiendes? O sea, como que no siento que eso sea real en una situación en la que van a todos a no darse en la jeta, pero sí a caminar uno después de otro. Por lo menos siento que en la caminata uno se haría amigo, pero no como prácticamente se sentaron todos al principio a charlar después, Pues no en la todos, situación en la fue que un grupo están. muy chiquito de los 50. Ah, pero Y eran porque como así los también 10. es en el libro. Ah, no, pues sí, obvio, pero como... Sí. o sea, Pues, o sea, a mí eso no me pareció tan... O sea, con que yo siento que cada uno ahí tendría sus estrategias, que era uno de esos personajes, su estrategia era no hacerse amigo con nadie, porque él estaba determinado a ganar y no quería después sufrir cuando esa persona ya no estuviera. Pero pues otra estrategia es como voy a conocer a estas personas para ver cuáles son sus debilidades y pues, o sea, si me entiendes, como que a mí no me parece tan loco uno llegar y conocer a las personas con las que vas a competir. Es que no es de competir, es competir a muerte. Sí, O sea, es pero igual distinto. es una competencia. Sí, por eso, pero es distinto. O sea, como que incluso... Y más aún porque tienes más, o sea, si llegas sin estrategia, es tu vida o tu muerte. O Es sea, que yo no siento que la estrategia estuviera tan patente. Yo siento que fue como estos manes se cayeron bien, se sentaron a hablar y ahora son panas. Desde el momento antes de empezar a caminar. Que eso fue lo que no. En ese momento todavía estábamos empezando la película porque, como bien dijimos, eran los primeros 10 minutos. Yo dije como... todavía no me termina de encajar qué es lo que va a pasar acá y cuál es el tono de esto, porque se sentía como si fueran a un hiking, pues. no, marica. No se Yo no sentía que sé. fueran a competir a muerte. No. En esos primeros 10 minutos no se sentía No, así. marica. Eso no me pareció. No, a mí sí. Algo que... Agree to disagree. algo que Porque la tensión yo la sentí desde el principio con esa despedida de la mamá, yo ya estaba llorando. pues que o sea, la Uno sabe lo que es, o sea, lo que están haciendo. O sea, lo sentí muy como una analogía, lo que sería también irse al ejército, como que uno no sabe cuando vuelve a ver cuándo a vuelve, si vuelven. la mamá hace, yo creo que Gear. los mejores 10 segundos de actuación que le he visto a esa actriz. Sí. Desgarradora. Y luego el man es ok, mom, bye. Y al segundo se hace amigo del man caminando, entrando. O sea, es que es como... Eso es lo que digo que no me parece real. El final no me lo esperaba. Me pareció que estaba ahí, pero me parecía que quedé deseando algo más. Sobre todo después de toda la caminata. Voy a dejar hasta ahí. No quiero Sí. spoilearles absolutamente nada más. Entonces, después de todo lo que dije, si planeas verla, si realmente la sinopsis te gustó la trama, te gustó lo que esta película puede ofrecer, yo diría que si esa es la decisión que tomas en cuanto a esta película, sí la veas en cine. Porque la tensión es interna y el ritmo está hecha para disfrutarla, como bien decías tú, con otras personas. Ajá. Porque eso hace que uno también se sienta más tensionado, como que de alguna manera en cine uno, lo que las otras personas están sintiendo, uno también Sí, empieza a se compartirlo. contagia, las emociones se contagian. Y es en casa, siento que es una película que es muy fácil extraerte de esa caminata y de esa tensión por la que esos personajes están pasando y de alguna manera volver al mundo real en donde estás con tu familia, tu esposa, tus hijos, pausar, irte y no es lo mismo. O sea, esta película es para verla de corrido en un lugar en el que realmente te puedas conectar. No me parece la mejor película del mundo tampoco. Si decides no verla, también entonces no la veas, pero si la tienes que ver, la tienes que ver en cine. Nada que decir ahí. Pero, o sea, tu conclusión es cine. Cine. Entonces ya saben, recomendada stamp de approval del viejo Sebas para que vayan a verla en caso de que decidan ir este fin de semana Sí. a cine. Bueno, ¿qué dicen? ¿Van a ir a cine? Recuerden puntuar este podcast y dejar su comentario donde sea que lo estén viendo. Les toma 1 minuto y hace que más personas conozcan nuestro trabajo, lo que hace que podamos traer más sorpresas para ustedes. Recuerden que pueden hablar con nosotros por Instagram, TikTok y YouTube y darnos su opinión de esta o cualquier otra película. Hasta acá llega la sala por este capítulo. Nos vemos en el próximo.